¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, hermanitos, que estemos nuevamente reunidos con la única finalidad de exaltar el nombre de Cristo por medio del estudio de su palabra. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, por permitirnos estar nuevamente reunidos como cada lunes, Señor, con el único propósito, Padre, de escudriñar tu bendita palabra, Señor, de que tu palabra, Señor, nos enseñe cada vez más sobre ti, amado Jesús, sobre el amor del Padre, sobre el Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas para estar con nosotros, para enseñarnos, para corregirnos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos en la fe que ya se encuentran, Señor, sintonizando Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Señor, eh, con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar, Señor, tu bendita palabra. También, Señor, agradezco por cada uno de los amigos y amigas, Señor, que como cada lunes se conectan para escuchar, Señor, este estudio. Te doy muchas gracias, Padre, y te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Señor, a comprender tu bendita palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando, Señor, de nuestros oídos todo tapón, Señor, de sordera, quitando todo velo de nuestros ojos, Señor, siendo, Señor, más sensibles a tu bendita voz. Padre, te doy muchas gracias por el honor, Padre, que me das de poderte servir, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Pues vamos a comenzar. Y bueno, hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y hemos estado hablando ya habíamos hablado anteriormente de el Espíritu Santo, cómo debe de ser nuestra relación con él. Y también ahora estamos viendo el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ¿cuál es su labor? ¿Para qué nos sirve dentro del cuerpo de Cristo? Y la semana pasada iniciamos parte de nuestro tema hablando precisamente sobre esa labor que lleva a cabo el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Cuál es el propósito, la tarea que lleva el Espíritu Santo a cabo dentro de la iglesia? Y la semana pasada hablábamos de que la primera tarea, por así decirlo, o el primer trabajo, o uno de sus trabajos que tiene el Espíritu Santo, decíamos como punto número 1, que nos lleva a nacer de nuevo, nos convence, ¿verdad? Nos convence de pecado, nos muestra que realmente nosotros no podemos ser buenos por sí mismos, jamás vamos a poder ser buenos, ni mucho menos que por nuestras obras podamos alcanzar la salvación o podamos ser perdonados por las cosas que para nuestros ojos, para nuestro entender, a nuestra manera de pensar, creamos que somos muy buenas personas y que todo lo que hacemos es tan bueno, que Dios está tan agradado con nosotros y que por lo tanto, por medio de nuestras obras podemos ser salvos. No es así, sino que el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña y nos lleva a contristar, a darnos cuenta de que realmente somos pecadores, de que necesitamos un Salvador y que ese Salvador lo podemos encontrar en la cruz, en ese sacrificio que llevó Jesucristo en la cruz, y que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y reconocemos nuestra necesidad imperiosa de ser salvados, de que necesitamos un Salvador, de que queremos pasar la eternidad allá con el Señor, porque hay que recordar que dice su palabra que todos los que recibamos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que en ese preciso momento Dios nos da la potestad de ser sus hijos, de ser hijos suyos, y que por lo tanto ahora Él es nuestro Padre. Y además
en ese preciso momento son perdonados todos nuestros pecados, por terribles, por lo más terrible que hayamos cometido. Dios nos las perdona por medio del sacrificio de Cristo. Nos arrepentimos, pedimos perdón y en ese preciso momento, al ser borrada toda la lista de nuestras iniquidades, el decreto que había en contra nuestra de muerte se convierte en vida, porque somos perdonados, porque nacemos en la familia de Cristo, y ese es su primer trabajo, intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, convencernos de pecado y llevarnos al nuevo nacimiento, a ser nuevas criaturas, a que seamos renovados, regenerados. Acuérdate que ya te lo he comentado en estudios pasados, ¿verdad? Que desde Adán venimos arrastrando, ¿verdad?, la desobediencia y el pecado, y por lo tanto dice su palabra que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y que solamente por medio del sacrificio de Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. No hay obras, no hay expiaciones que nosotros podamos hacer por nuestros pecados, no hay mandas que podamos hacer para que seamos perdonados, no hay santos, no hay una virgen que pueda interceder, nadie puede interceder por nosotros para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, sino solamente, dice la palabra de Dios, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, que murió en esa cruz para salvarnos de que nosotros muriéramos y fuéramos al infierno. Ahora, aún todavía hay tiempo de que aquel que no ha recibido a Cristo lo pueda hacer. Entonces, ese es su primer trabajo, para llevarnos a ser nacidos nuevamente. Y luego, pero nacidos, acuérdate que es espiritualmente, porque acuérdate que decía Nicodemo, ¿verdad? ¿Puede un hombre viejo volver a entrar a la matriz de su madre y nacer? Y dijo el Señor, de cierto te digo que el que no nace de nuevo del agua y del espíritu, acuérdate que del agua es nuestro nacimiento, no es que en el momento en que nosotros nos vayamos a bautizar, en ese momento nosotros estamos siendo perdonados. No, nosotros somos perdonados desde el momento mismo en que nos arrepentimos, en que reconocemos nuestros pecados, ahí somos perdonados. Y cuando vamos al bautismo en agua, es la obediencia a una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó, que tenemos que bautizarnos. ¿Y por qué? Porque es una manera de testificarle al mundo de que hemos nacido de nuevo, de que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, que ya aquello, ¿verdad?, que nos estaba llevando al precipicio, porque por las cosas que estábamos haciendo, ¿verdad?, por nuestro estilo de vida pecaminoso, lo único que merecíamos era el castigo eterno. Pero al venir a Cristo, ya hemos sido perdonados. Y al bautizarnos, al sumergirnos en el agua, estamos representando que el viejo hombre está siendo sepultado y que estamos nosotros saliendo a novedad de vida, a una nueva vida. Y por eso también es importante que lo entendamos. Luego, cuando ya hemos sido bautizados en agua, entonces venimos al bautismo del Espíritu Santo. Acuérdate que cuando somos perdonados, somos sellados con el Espíritu Santo. En ese preciso momento, al Señor, al Padre Eterno, al sellarnos con su Espíritu, nos está marcando y diciendo, este me pertenece, este es mi hijo. Ajá. Entonces, una vez que somos sellados, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Acuérdate que estuvimos leyendo, estuvimos estudiando con la palabra de Dios, que dice la palabra que si nosotros le pedimos el bautismo del Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Entonces, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo, acuérdate que si nosotros salimos a predicar sin la llenura del Espíritu Santo, vamos a hacer un trabajo, pues, un trabajo mocho.
porque vamos a querer nosotros con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento de la palabra, vamos a querer enseñarle a la gente que es pecadora. Pero el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Acuérdate que los apóstoles, antes de salir a llevar el evangelio a las naciones y a ser discípulos a toda criatura, el Señor dijo, no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y eso también nos lo requiere el Señor, porque acuérdate que cuando iniciamos este estudio hablábamos de que cualquier trabajo que llevemos a cabo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Acuérdate que cuando nos menciona la palabra de Dios que los apóstoles andaban sirviendo mesas y atendían todo, llegó el momento en que ya no podían hacerlo todo y dijeron, ¿saben qué? Que no podemos dejar de predicar la palabra para servir mesas. Busquemos hombres llenos del Espíritu Santo que puedan servir las mesas para que nosotros podamos seguir compartiendo el evangelio. Entonces, ahí nos damos cuenta de cualquier actividad que nosotros realicemos dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, porque tenemos que ser testimonio vivo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque solamente llenos del Espíritu Santo haremos todas las actividades con amor, con paciencia, con gozo. Ajá. Entonces tenemos que seguir a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ese es otro de los trabajos que el Espíritu Santo lleva a cabo dentro del cuerpo de Cristo, bautizándonos, llenándonos de su Espíritu. Pero para ello necesitamos nosotros tener una búsqueda continua de estudiar la palabra, buscar tiempos con Dios, pedir la llenura del Espíritu. Porque acuérdate que si dejamos la Biblia cerrada, pues así no trabaja el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros nos involucremos en toda la actividad que hay dentro de la iglesia y que Él nos va a llenar para que seamos guiados por Él. Porque acuérdate que también lo estudiamos la semana pasada, que somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por Él porque su presencia está en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:14, que fue el último texto que vimos la semana pasada. Romanos 8:14, dice la palabra de Dios. Permíteme. Romanos 8:14 dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Acuérdate que el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que nos guía. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, debemos tener, ¿verdad? Evidencia de que el Espíritu Santo nos está guiando cuando nosotros estamos teniendo una vida conforme a la palabra de Dios y que nuestro hablar, ¿verdad? Vaya de acuerdo a la palabra, porque si nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar es contraria a la palabra, entonces no es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Tenemos que tener mucho cuidado. Es importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos lleve a hablarle a otros, nos guíe a otros de la manera correcta, a hablarles de la palabra de Dios, de hablarle de las buenas nuevas, del año agradable del Señor. Y la semana pasada nos quedamos en que también el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo nos lleva a testificar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Permíteme. Primera de Pedro 1, 11 y 12. Dice la palabra de Dios.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, aquí, en esta palabra, en esta parte de la Sagrada Escritura, nos habla cómo el Espíritu Santo testifica a nuestras vidas, ¿verdad? Testifica a nuestro espíritu, ¿verdad? Él escudriña y Él nos habla, ¿verdad? Y nos enseña que todo lo que escribieron estos hombres que están aquí en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Dice aquí, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Y dice en el número 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Al Espíritu Santo indicándole a los profetas, ¿verdad? Y dice aquí, dice que los profetas, ellos profetizaron de la gracia destinada aquí le dice a vosotros, pero este mensaje no solamente es para los apóstoles y para aquellos que anduvieron en el tiempo de Jesús, sino hasta nuestros tiempos. El Espíritu Santo nos lleva a confirmarnos por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí, inquirieron diligentemente, ¿verdad? Todas estas personas, los apóstoles, todos estos hermanos que escribieron en las Sagradas Escrituras, lo hicieron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos recibían la palabra, ellos escudriñaban, buscaban para checar, para que el Espíritu Santo les indicara si realmente, ¿verdad? Lo que se decía era lo que Cristo había venido a sufrir, lo que Cristo había dejado indicado para nuestros tiempos. Y dice en el 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Por aquellos que predicaron el Evangelio, ahora nosotros seguimos recibiendo por medio de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Fuente fidedigna de nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Dice aquí que es anunciado por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Amén. Nos ha sido predicado por el Espíritu Santo. Por eso te decía yo hace un momento que necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando nosotros salgamos a testificar, salgamos a anunciar las buenas nuevas, es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a hablar toda verdad, no a hablar algo que nosotros hayamos elaborado, algo que a lo mejor a nosotros nos suena bien bonito, pero que es de nuestra propia, dijeran por ahí, ¿verdad? De nuestra propia cosecha. No, sino que el Espíritu Santo nos recuerde lo que habremos de decir por medio de la Santa Escritura. Amén. Y dice aquí que esto de predicar el Evangelio es algo que incluso los ángeles anhelaron, ¿verdad? Hacer, y que nosotros tenemos ese privilegio de hacer, de ir y predicar, de testificar a otro, no solamente, ¿verdad? Lo que está escrito en la Sagrada Escritura, sino también hablarles de las maravillas, de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde andábamos perdidos y de dónde nos rescató el Señor, y que ahora estamos en una nueva vida, en una novedad de vida, y que además ahora somos hijos de Dios. Hay quienes dicen por ahí, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios, porque Él es el creador. Pero hijos, solamente aquellos que reciben, que se arrepienten de sus pecados y reciben
el perdón de pecados a través del sacrificio de Jesucristo. En el momento que sucede eso, inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios, a ser parte de la familia de Dios. Así es que grábatelo bien, amigo y amiga, que no todos son hijos de Dios, solamente los que hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. También el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, pues obra a través de milagros, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, ¿verdad? Uy, van a una iglesia, es que aquí no vemos que haga milagros. Y, hermanos, el simple hecho de que estemos vivos tenemos un milagro, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Con la pandemia y con todas las enfermedades, ¿verdad? Y decía nuestro pastor, y con mucha razón lo dice, ¿verdad? Argumentamos, ¿verdad? Decimos, ay, no, es que la pandemia y que esto pero es que siempre han habido y siguen existiendo y seguirán existiendo enfermedades que nos lleven a un proceso difícil, incluso a la muerte. Entonces, tenemos aquí lo importante, no es ni la pandemia, ni la enfermedad fulana, no, aquí lo que importa es en quién estás plantado, en quién estás creyendo. Porque no solamente los de la pandemia mueren, muere a lo mejor también alguien que tiene cáncer terminal, muere tal vez alguien que a lo mejor padecía alguna enfermedad crónica, muere mucha gente, ¿verdad? Hasta por una caída hay personas que mueren. Entonces lo importante es cómo estamos. Ya dimos nuestro paso de fe, ya nos arrepentimos, ya venimos, ya nacimos de nuevo, pues ahora cuidar nuestra salvación. ¿Cómo la tenemos que cuidar? Escudriñando la palabra de Dios, estudiando su palabra. Y una vez que recibimos a Cristo, tenemos que tener obras de justicia. Porque así te he dicho en otras ocasiones, así como andábamos en el mundo y teníamos obras malas, y hasta nos daba orgullo hablar de las maldades a lo mejor que hacíamos, pues ahora, así como cuando servíamos al enemigo haciendo cosas malas, ahora que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que haber obras de justicia en nuestras vidas, obras de arrepentimiento, que cada día busquemos hacer lo correcto delante de Dios y que si hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, porque el Espíritu que habita en nosotros nos dice eso que hiciste está mal, venir y pedir delante de la presencia de Dios, Señor, perdóname, me equivoqué, sé que esto que hice te ofendió, Padre. Y dice la palabra de Dios, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Vayamos, arrepintámonos y dice el Señor que Él nos perdonará. Él es fiel y justo. Y si Él dijo que vayamos a su trono para alcanzar el perdón, lo alcanzaremos, hermanos. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salvación, porque mira, si yo ya recibí a Cristo, ya soy nueva criatura, pero ando en una vida disipada y pienso que porque ya recibí a Cristo, pero llevo una vida que a Dios no le agrada, no asisto a la iglesia, no estudio su palabra, hablo de manera inconveniente, soy una persona ofensiva con los demás, pero el domingo voy y me congrego a la iglesia y vuelvo a salir y toda la semana me comporto incorrectamente. Déjame decirte, hermanos, que indudablemente no iremos a la presencia del Señor si estamos teniendo esa vana manera de vivir. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas, porque el que nos habita es bueno. Nuestras obras tienen que ser buenas. Y si nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, entonces estamos contristando al Espíritu, hermanos. Y si el Señor viniera, no sé, el día de hoy, y yo estoy haciendo cosas malas, cosas indebidas, hablando palabras veces, y en ese preciso momento el Señor me llama, ten plena seguridad que no voy a ir a su presencia. Y entonces, ¿verdad? Se hará realidad esa parte de la Escritura
Y entonces le diría yo, ¿verdad, Señor? Pero en tu nombre, Señor, yo daba clases, Padre. Híjole, Señor, es que yo iba a la iglesia. Va a decir el Señor, vete de aquí, hacedora de maldad, no te conozco. Entonces tiene que ser la palabra de Dios cuando nos dice, velad, velad, que estemos velando constantemente, que estemos orando. El Señor no se refiere a que nos sentemos en un sillón con la Biblia y que no durmamos. Él quiere que estemos velando, estudiando su palabra, edificándonos en su palabra, alimentándonos de su palabra, para que cuando Él venga, no importa que estemos en ese momento en nuestra cama dormidos, el Espíritu Santo que nos habita escuchará la voz de Dios y nos despertará. Entonces, hermano, es importante que entendamos que el milagro más maravilloso que Dios hace en nuestras vidas es primeramente perdonar nuestro pecado. Que tengamos la oportunidad todavía de podernos arrepentir, porque en este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente habrá partido sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse? Porque déjame decirte que probablemente escucharon el mensaje por ahí e hicieron oídos sordos. Y quizás ahí en esa cama de hospital, a lo mejor en sus últimos momentos quiso escuchar que alguien le volviera a hablar de la palabra y ya no tuvo la oportunidad. Entonces, ¿cuántas personas, verdad, que habrán rechazado el mensaje de salvación, están en un lugar de tormento, porque en vida rechazaron al único que podía salvarlos de ese lugar de tormento? Entonces, ese es el milagro más maravilloso que Dios hace en nuestras vidas, y que cada día en nuestras vidas el Señor hace milagros, hace cosas extraordinarias, y que Dios quiere que nosotros vayamos a testificarles a otros de dónde nos sacó el Señor, hacia dónde íbamos caminando y hacia dónde el Señor nos trajo. Entonces, también otra labor que lleva a cabo el Espíritu Santo dentro de la iglesia es ungirnos. Pero antes de pasar a otro texto, vámonos a la palabra de Dios, a Hechos 8, 5 al 7. 8, 5 al 7. Mira, aquí vamos a hablar, porque hay en el punto anterior que hablé sobre los milagros, no te di texto. Es Hechos 8, del 5 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén, gloria a Dios. Yo no sé si tú has visto milagros. Yo sí he visto milagros. Yo tuve la oportunidad y tengo hasta el día de hoy testimonios extraordinarios. He visto la mano de Dios obrando milagros. De verdad, hermanos. Yo no sé si tú has tenido esa oportunidad. Yo sí he tenido oportunidad de ver al Señor sanando gente. Ver gente que ha sido sanada de espíritus inmundos. De gente que ha sido sanada de sus ojos. Gente que ha recibido la audición de sus oídos. Entonces, he visto gente que estaba a punto de ser llevada a un quirófano para ser cortada su pierna, y Dios lo sanó. Dios sanó a esa persona de que le cortaran su pierna.
y tantos testimonios. De esos milagros habla la palabra, ¿verdad? Pero también del milagro de la vida. Del milagro de aquel que estuvo grave de pandemia, que estuvo gravísimo al borde de la muerte y que puede otra vez incluso ir a la iglesia y darle gracias a Dios por el milagro de la vida, porque Dios le dio una oportunidad más de vida. De gente que ha sanado de cáncer, que Dios los ha sanado. Entonces, hermanos, cuando nosotros salimos a predicar del evangelio, de las buenas nuevas, y buscamos la llenura del Espíritu Santo para salir y llevar a cabo ese trabajo al que nos está enviando Dios, pasan milagros, hermanos, pasan milagros. Matrimonios que han estado a punto de disolverse a través de una predicación, de una administración, han sido restaurados. Entonces, cuando el evangelio es predicado con la unción del Espíritu Santo, suceden milagros, hermanos, suceden cosas. Por eso es necesario que busquemos la unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice 2 Corintios 1, 21. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario que salgamos a predicar las buenas nuevas con el Espíritu Santo? Porque el que nos unge es el mismísimo Dios. Acuérdate que dice la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad? Que Él nos ungió. Él nos ungió para salir y dar las buenas nuevas, proclamar el año agradable del Señor. Y dice su palabra para abrir la apertura de la cárcel de aquellos que estaban ahí enclaustrados por el enemigo, en cárceles de opresión, para dar la vista a los ciegos, para aquellos que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Y dice el Señor, para aquellos que estaban oprimidos, proclamarles, hablarles de aquel, el único que puede darles libertad, aquel que puede romper cadenas, aquel que puede abrir cárceles, aquel que puede romper, pudrir yugos por la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque la unción viene del Padre, del mismísimo Dios. Y mira también lo que dice Primera de Juan 2:27. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:27. Dice así. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Ya este texto lo habíamos visto anteriormente. Y entonces, si el mismísimo Dios es el que nos unge con su espíritu, y si decimos que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, porque acuérdate que el Espíritu Santo no va a hablar de lo suyo propio, de él mismo, sino que él va a hablar de lo que ha visto y lo que ha oído. ¿Y de quién lo ha visto y de quién lo ha oído? Del Padre y del Hijo. Y él viene a hablarnos de estas verdades. Y por lo tanto, dice aquí la palabra de Dios, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, porque la unción es la del Espíritu Santo, y Él nos va a enseñar todas las cosas, y es verdadero
todo lo que nos enseña, porque es lo que viene del Padre y lo que viene del Hijo, y no tiene nada de mentira. Y también dice, así como ella les enseña, así como les ha enseñado, permaneced en ello. No se desvíen, no le cambien, no tergiversen lo que reciban del Espíritu, sino que lo que reciban del Espíritu, eso mismo, permaneced en ello y así proclamadlo y enseñarlo. Y también otra tarea que lleva a cabo dentro del cuerpo de Cristo es mentes renovadas. Acuérdate que Él nos lleva a tener mentes renovadas, a tener la mente de Cristo. Vámonos a Romanos 12. Romanos 12, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1 y 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a leer desde el 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Él nos lleva a mentes renovadas, a mentes con un nuevo entendimiento, ya no un entendimiento terrenal, donde en nuestro entendimiento terrenal decíamos, esto es bueno, mientras yo no le haga daño a nadie, esto es bueno para mí. No, somos renovados, tenemos mentes renovadas, tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es de constante hacer la voluntad del Padre, hacer lo correcto, hacer lo bueno. Dice aquí Pablo, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis, esto ya lo habíamos visto anteriormente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en la medida en que nosotros estemos alimentando a nuestro nuevo hombre, ¿verdad? A esta nueva criatura, y la seguimos alimentando, va a seguir creciendo, va a seguirse alimentando, y entonces cuando nos venga un deseo, ¿verdad? Por hacer algo indebido o queramos hacer algo indebido, dice Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y di no le voy a dar gusto a mi cuerpo, a los miembros de mi cuerpo, porque ellos quieren hacer de continuo lo malo, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que nos habite y el que nos lleve a tener frutos del Espíritu Santo. Y dice aquí que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a lo que está pasando, a la nueva ola, a tantas nuevas cosas que incluso son tan nocivas, ¿verdad? Porque desafortunadamente, ¿verdad? Actualmente están aprobando, ¿verdad? Tantas leyes que contraponen o contradicen las leyes de Dios. Y que dice aquí, ¿verdad? La palabra, no se conformen a este siglo, ¿verdad? No dejemos que nos contaminen. No seamos como algunos cristianos ya, ¿verdad? Hay cristianos que están de acuerdo con el aborto. Hay cristianos que están de acuerdo con el homosexualismo. Y que dice la palabra, no se conformen a este siglo, porque la ley de Jehová es perfecta. Y dice aquí que cuando nosotros, dice, siendo transformados
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la medida que nosotros estudiemos la palabra de Dios, la escudriñemos, tengamos tiempos con Dios, entonces será renovado nuestro entendimiento cada día, y entonces tendremos la mente de Cristo y el Espíritu Santo nos abrirá el entendimiento y podremos ver, dice la palabra de Dios, a cara descubierta, veremos las grandes verdades de Dios. Y entonces, dice aquí, podremos comprobar cuál sea la voluntad, la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Podremos darnos cuenta de que si Dios dice esto no es lo correcto, y cuando se ha abierto nuestro entendimiento, entonces vamos a decir, ay, por eso mi Señor dijo que esto no era bueno para mi vida. Gracias, porque me guardaste de no entrar en esto que no era bueno para mi vida. Y es entonces, con nuestras mentes renovadas, podremos entender que nuestro Dios no es un Dios impositor que quiere estarnos diciendo, esto no quiero que lo hagas, esto tampoco, sino que Él nos dice, no lo hagas porque es dañino para tu vida, porque te va a apartar de mi presencia, porque te va a traer consecuencias para tu vida fatales. Y entonces vamos a ver cuál es la buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Solo así, dejando que el Espíritu Santo nos sobreabunde en nuestras vidas. Amén, gloria sea al Señor. Y también el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo nos da vida y nos da vida en abundancia. Amén, gloria sea al Señor. Mira lo que dice Romanos 8, 2 y 13. Dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Amén, gloria sea al Señor. Por medio del Espíritu, si nosotros dejamos que el Espíritu nos sature, nos llene, el Espíritu Santo nos va a llevar a tener frutos del Espíritu Santo, que son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, amor. Y entonces tendremos vida en Cristo Jesús. Si vivimos por el Espíritu, tendremos vida y vida. La vida de Jesucristo, acabo de leértelo en el 2, ¿verdad? Dice, y seremos librados del pecado, porque podremos ver, ¿verdad? Podremos ver, como te decía yo hace un momentito, el entendimiento nos hará ver que si yo hago esto o aquello que es incorrecto, me apartarán de la presencia de Dios. Y si yo persisto en ello, cada día me iré alejando más y más de Dios, porque Dios no se mueve del mismo lugar. Somos nosotros los que nos apartamos, así como Adán, ¿verdad? Se escondió de su presencia cuando lo escuchó y el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y le dijo, es que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Y así nos pasa a nosotros. Cuando hacemos algo indebido, nos queremos esconder de Dios y nos olvida que Él lo sabe todo, que no podemos ocultarle nada. Entonces, cuando tenemos el entendimiento correcto, cuando dejamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, Él nos va enseñando y es como una lámpara encendida que nos va a enseñar que si pisamos ahí nos vamos a sumir y nos vamos a ir al precipicio. Y entonces, así como una lámpara encendida, vamos a decir, no, aquí no, porque esto me va a llevar al fracaso. Y dice acá en el 13, dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, entonces haremos morir las obras de la carne y viviremos. Amén.
Si sobreabunda el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces las obras de la carne irán muriendo cada día y cada día nos llamarán menos la atención hasta que llegue el momento en que de plano ya no nos llame la atención hacer aquello de lo que habíamos hecho un mal hábito. Y si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Recuérdalo, amigo y amiga, recuérdalo, hermano, hermana. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme al Espíritu, el Espíritu hará morir las obras de la carne y viviremos. Amén, gloria sea al Señor. Y también el Espíritu Santo nos trae sabiduría, sabiduría de lo alto. Mira lo que dice Hechos 15, 28 y 29. Vámonos a la palabra. Dice Hechos 15, 28 y 29. Dice la palabra de Dios así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está haciendo hincapié en algo, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo nos hace ver, ¿verdad? Que a Dios no le agrada, ¿verdad? Que hagamos estas cosas. Dice aquí el apóstol, ¿verdad? No queremos imponerles absolutamente nada. No queremos que esto y que esto y que esto y que esto, ¿verdad? Como actualmente dicen, ay, no, que si te pintas, que si te pones aretes, que si te pones falda larga, que si te pones velo, y que son imposiciones de hombre, ¿verdad? Pero dice aquí Pablo, ¿verdad? Dice aquí el apóstol, dice, de lo que sí te voy a decir que te abstengas, es de lo que es sacrificado a ídolos, ¿verdad? De esas cosas que el mundo, ¿verdad? Que la gente en el mundo va y lo pone a sus ídolos, que nosotros nos abstengamos de no comerlo, porque ha sido destinado para los ídolos, que sabemos que cada ídolo es un demonio. Y dice también de la sangre, que nosotros no debemos de comer sangre, de tomar sangre, porque dice la palabra de Dios que en la sangre está la vida de los animales y en la del ser humano, por supuesto. Y dice también de ahogado, de cosas de animales que se ahogaron no podemos comer, están contaminados. Y tampoco la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Pues obviamente, ¿verdad? Que andes teniendo intimidad con personas, ¿verdad? Por aquí y por allá. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con ello. Aquí la palabra de Dios es muy precisa y nos dice que tengamos mucho, mucho cuidado de ello. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta indicación que recibimos de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que no debemos de hacer este tipo de cosas. Entonces, esa es sabiduría, ¿verdad? Que nosotros entendamos, ¿verdad? Que si el Señor dice que no puedo comer cosas sacrificadas a ídolos, no comerlas. Que si ay, pues alguien me invitó a echarme un vasito, porque ahora acostumbra mucha gente a tomarse vasitos de sangre, pues, ay, es que no tiene nada de malo, ya oré por esto. No, 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 no. Hay cosas que están indicadas en la palabra y que no debemos de hacerlas. Entonces, el Señor nos da sabiduría a través de su Espíritu Santo para que nosotros, ¿verdad?, entendamos lo que el Señor quiere y espera que hagamos. Ahora, pasamos a otro punto. ¿Es bíblico el término, el bautismo del Espíritu Santo? Quizá a lo mejor, ¿verdad? Habrá gente que dice, bueno, pero si es correcto decir el bautismo del Espíritu Santo. Pues déjame decirte que sí, porque fue usado por Juan el Bautista. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:33.
Porque acuérdate que todo lo pasamos por nuestro filtro, que es la palabra de Dios. Juan 1:33 dice de la siguiente manera: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Entonces es totalmente bíblico, es correcto decir el bautismo del Espíritu Santo, porque Juan lo usó, ¿verdad? Y confirmó que el único que podía bautizarnos con el Espíritu Santo era Jesucristo. También vemos que fue un término usado por Jesucristo. Vámonos a Hechos 1:5. Hechos 1:5. Dice la palabra de Dios. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces dice aquí la palabra de Dios, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús también usó el término bautismo del Espíritu Santo. Y también Pedro, veamos lo que dice Hechos 11:16. Y dice la palabra de Dios en Hechos 11:16. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí estaba hablando Pedro de lo que les había acontecido del bautismo del Espíritu Santo, y él, no sé si te acuerdas que les empieza a narrar toda la situación que estaban pasando y cómo, cómo fue que recibieron el Espíritu Santo. Y dice que cuando le sucedió esto, se acordó lo que el Señor Jesús había dicho. Entonces, también el Señor Jesús, vemos que Juan el Bautismo usó ese término. Vemos que Jesús mismo la usó, ese término del bautismo del Espíritu Santo, y vemos que Pedro también lo hizo. Y también se menciona ser llenos del Espíritu Santo en Hechos 2:1-4. Veamos lo que dice Hechos 2:1-4. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Entonces aquí vemos cómo las personas fueron llenos del Espíritu Santo, que no es otra cosa sino bautizados en el Espíritu Santo. Y también lo vemos en otro término como sellados con el Espíritu. Veamos lo que dice Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gloria a Dios. Este es otro término para el Espíritu Santo, para el ser llenos, el ser sellados. Somos sellados, recibimos el Espíritu Santo, y tenemos que buscar de continuo la llenura del Espíritu Santo. Y también dice en Efesios 1:14 que son las arras del Espíritu. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria sea el santo nombre de Dios. Dice que son las arras, son el compromiso que el Señor ha hecho de estar con nosotros hasta el final. Amén, gloria sea su santo nombre. Y dice, porque somos su redención, somos su posesión adquirida, y Él va a estar con nosotros para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria sea su santo nombre. Creo, mis amados hermanitos, que nos vamos a quedar hasta el día de hoy, hasta esta
hasta esta parte de nuestro estudio. Ya vimos que el término, que si el término bíblico de el bautismo del Espíritu Santo es correcto que lo mencionemos así, es totalmente correcto. Entonces, yo creo que nos quedamos aquí y la semana que entra estaremos hablando de la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Espero que nos veamos la próxima semana. Vamos a orar para concluir este tiempo de estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Porque eres tan bueno, Señor. Porque tú, Padre Santo, nos enseñas tantas cosas, Señor. Y nos enseñas, Padre. Hoy aprendimos, Señor, que por medio de la llenura de tu Espíritu, Señor, nos será abierto el panorama espiritual, Señor, y podremos ver claramente, Señor. Podremos ver claramente, Señor, que no eres un Dios de prohibiciones, Señor, sino que eres un Dios de amor, Padre. Que todas aquellas cosas, Señor, que tú has marcado como algo incorrecto para nuestras vidas, Padre, no es otra cosa, Señor, sino que el guardarnos, el protegernos de que nosotros, Señor, caminemos lejos de ti, Señor. Porque si andamos en obediencia, Padre, estamos cerca de ti, Señor, buscando tu rostro, tu presencia, Señor, por medio del estudio, por medio de la oración, Padre, por medio, Padre Santo, de tiempos contigo, Padre. Y si somos obedientes, Señor, podemos ver claramente, Señor, la buena y agradable y perfecta voluntad tuya en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy por este tiempo, Señor, porque aprendemos cosas maravillosas, Señor, que es necesario, Padre, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Padre Santo, a limpiar, Padre de la gloria, aquellas áreas de nuestras vidas, Señor, que aún, Señor, persisten, Padre Santo, en hacer cosas incorrectas, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos decir como Pablo dijo, Señor, sino que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en el nombre y el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Hijo de Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a ser esa clase de hijos que tú esperas que seamos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, que cada día busquemos esa renovación en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, por medio de la llanura de tu Espíritu, Señor. Que seamos, Padre de la gloria, testimonio vivo para otros, Señor. Que seamos, Señor, testimonios, Padre, para aquellos, Padre, que están, Señor, pasando por circunstancias por las que una vez estuvimos nosotros, Señor, que en otro tiempo anduvimos, Señor, pero que ahora, Señor, estamos en tus filas, Padre. Somos soldados, somos militantes, Padre. Ayúdanos, Padre de la gloria, a tomar el arado, Señor, y no voltear hacia atrás, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esos obreros aprobados, Señor. Esos soldados, Señor, que no tengan de qué arrepentirse delante de tu presencia, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que estuvieron, Señor, atentos a esta transmisión, Padre. Yo te pido, Señor, una bendición para cada uno de ellos, Señor, así como también, Señor, del amigo, de la amiga, Señor, que también, Padre Santo, tuvieron a bien, Señor, conectarse. Padre, que tu nombre, Señor, que tu gloria se manifieste en sus vidas, Señor, y que ellos te puedan conocer y puedan ser también hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por mi pastor Doroteo, por su esposa Adriana Rivera, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú, Señor, les bendigas, les guardes, Señor, que si ellos tuvieran alguna dolencia, alguna enfermedad, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, quitando toda enfermedad, todo dolor, Padre Santo. Esa es mi petición, Padre, pero también sé, Señor, como dijo Jesús, eso es lo que yo quiero, Señor, pero que sea hecha tu preciosa voluntad en la vida de mis pastores, Señor. Que cada día, Señor,
sean más sensibles a tu voz, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias también, Señor, por el pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que sigas dándoles sabiduría, Padre, para que sigan administrando, Señor, correctamente, Señor, esta estación de radio que tú pusiste en sus manos, Señor, para que se ministre tu palabra, Señor, para que tu evangelio, Señor, se siga propagando, Padre, que se predique, Padre, tu palabra, Señor, la sana doctrina, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido una bendición, Señor, para cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor, dando un mensaje de tu palabra, un estudio de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, Padre, para que hablemos conforme a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que me das de poderte servir, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Pues me despido, hermanitos preciosos, no sin antes, como cada lunes, seguirlos invitando a la comunidad de Fe Dios es Fiel, que está ubicada en calle Bronce número 1, lote número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí los esperamos los domingos a las 11 de la mañana. Ahí estamos todos alabando y glorificando a Dios como un solo cuerpo en unidad. Y me gustaría mucho, hermanito, vete por allá, poderte dar un abrazo, darte la bienvenida. Ahí te esperamos, lo seguiré haciendo hasta que un día pueda lograr verte por ahí. Te mando un abrazo afectuoso, con mucho cariño, con mucho respeto. Nos vemos la próxima semana. El Señor me los guarde. Bendiciones.